Muy buenos días, muchas bendiciones a todos. Vamos a continuar con la lectura del Catecismo de la Iglesia Católica. Gracias por el soporte que se ha recibido para estas lecturas. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, empezamos por la oración al Espíritu Santo. El Espíritu Santo realiza la obra de sacarnos fuera de nosotros mismos, porque nuestra debilidad nos lleva a encerrarnos en nuestras propias necesidades e intereses. Y nos cuesta muchísimo abrir verdaderamente el corazón a Dios y a los demás. Sin el Espíritu Santo no podemos salir de ese egocentrismo, pero Él realiza la maravillosa obra de inclinarnos hacia los demás. Veamos cómo lo expresan varios sabios. En cualquier caso, el hombre tiene que llevar a cabo esta empresa, salir de sí mismo. El corazón se posee verdaderamente a sí mismo en cuanto se olvida de sí mismo en el obrar, en cuanto que sale y per- perdiéndose se posee verdaderamente. Andar en Jesucristo me parece a mí que es salir de sí mismo. Es, estoy persuadido de que el secreto de la paz y de la dicha está en olvidarse de uno mismo, en vaciarse enteramente de sí, hasta el punto de no sentir las propias miserias físicas y morales. Este es un pensamiento de Beata Isabel de la Trinidad. El ser humano está más en sí cuando más está en los demás. Solo llega a sí mismo cuando sale de sí mismo. Ratzinger. La esencia del amor se realiza lo más profundamente en el don de sí mismo que la persona amante hace a la persona amada. Es como una ley de éxtasis, salir de sí mismo para hallar en otro un reconocimiento, un crecimiento del ser, del propio ser. Wadhila. Wow. En Espíritu Santo, acompáñanos en estas lecturas, ilumínanos para que podamos discernir eh, lo que tú nos quieres decir y la verdad, el camino de la salvación. Y continuamos entonces con la lectura del Catecismo de la Iglesia Católica. Estamos en el séptimo mandamiento y nos toca el inciso número 3 del numeral 2419 en adelante. Inciso tercero dice la doctrina social de la Iglesia. La revelación cristiana nos conduce a una comprensión más profunda de las leyes de la vida social. La Iglesia recibe del Evangelio la plena revelación de la verdad del hombre. Cuando cumple su misión de anunciar el Evangelio, enseña al hombre en nombre de Cristo su dignidad propia y su vocación a la comunión de las personas, y le descubre las exigencias de la justicia y de la paz, conformes a la sabiduría divina. La Iglesia expresa un juicio moral en materia económica y social, cuando lo exigen los derechos fundamentales de la persona o la salvación de las almas. En el orden de la moralidad, la Iglesia ejerce una misión distinta de la que ejercen las autoridades políticas. Ella se ocupa de los aspectos temporales del bien común a causa de su ordenación al supremo bien. Nuestro fin último se esfuerza por inspirar las autoridades, las actitudes justas en el uso
de los bienes terrenos y de las relaciones socioeconómicas. La doctrina social de la Iglesia se desarrolló en el siglo XIX, cuando se produce el encuentro entre el Evangelio y la sociedad industrial moderna. Sus nuevas estructuras para producción de bienes de consumo, su nueva concepción de la sociedad, del Estado y de la autoridad, sus nuevas formas de trabajo y de propiedad. El desarrollo de la doctrina de la Iglesia en materia económica y social da testimonio del valor permanente de la enseñanza de la Iglesia, al mismo tiempo que del sentido verdadero de su tradición siempre viva y activa. La enseñanza social de la Iglesia contiene un cuerpo de doctrina que se articula a medida que la Iglesia interpreta los acontecimientos a lo largo de la historia. A la luz del conjunto de la palabra revelada por Cristo Jesús y con la asistencia del Espíritu Santo, esta enseñanza resultará tanto más aceptable para los hombres de buena voluntad cuanto más inspire la conducta de los fieles. La doctrina social de la Iglesia propone principios de reflexión, atrae criterios de juicio de orientaciones, da orientaciones para la acción. Todo sistema según el cual las relaciones sociales deben estar determinadas enteramente por los factores económicos resulta contrario a la naturaleza de la persona humana y de sus actos. Una teoría que hace del lucro la norma exclusiva y el fin último de la actividad económica es moralmente inaceptable. El apetito desordenado de dinero no deja producir efectos, no deja de producir efectos perniciosos. Es una de las causas de los numerosos conflictos que perturban el orden social. Un sistema que sacrifica los derechos fundamentales de las personas y de los grupos en aras de la organización colectiva de la producción es contrario a la dignidad del hombre. Toda práctica que reduce a las personas a no ser más que medios con vistas al lucro esclaviza al hombre, conduce a la idolatría del dinero y contribuye a difundir el ateísmo. No podéis servir a Dios y al dinero. Mateo 6:24 y Lucas 16:13. La Iglesia ha rechazado las ideologías totalitarias y ateas asociadas en los tiempos modernos al comunismo o socialismo. Por otra parte, ha rechazado en la práctica del capitalismo el individualismo y la primacía absoluta de la ley de mercado sobre el trabajo humano. La regulación de la economía por la sola plantificación centralizada pervierte en su base los vínculos sociales. Su regulación únicamente por la ley de mercado quebranta la justicia social, porque existen numerosas necesidades humanas que no pueden ser satisfechas por el mercado. Es preciso promover una regulación razonable del mercado y de las iniciativas económicas según una justa jerarquía de valores con vistas al bien común. Inciso cuarto, la actividad económica y la justicia social. El desarrollo de las actividades económicas y el crecimiento de la producción están destinados a satisfacer las necesidades de los seres humanos. La vida económica no tiende solamente, a multiplicar los bienes producidos y a aumentar el lucro o el poder. Está ordenada ante todo al servicio de las personas, del hombre entero y de toda la comunidad humana.
La actividad económica dirigida según sus propios métodos debe moverse, no obstante, dentro de los límites del orden moral, según la justicia social o a fin de responder el plan de Dios sobre el hombre. El trabajo humano procede directamente de personas creadas a imagen de Dios y llamadas a prolongar, unidas y para mutuo beneficio, la obra de la creación dominando la tierra. Génesis 1:28. El trabajo es, por tanto, un deber. Si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma. Segunda de Tesalonicenses 3:10. Primera de Tesalonicenses 4:11. El trabajo honra los dones del Creador y los talentos recibidos. Puede ser también redentor, soportando el peso del trabajo, Génesis 3, 14, 19, en unión con Jesús, el carpintero de Nazaret y el crucificado del Calvario, el hombre colabora en cierta manera con el Hijo de Dios en su obra redentora. Se muestra como discípulo de Cristo llevando la cruz cada día en la actividad que está llamado a realizar. El trabajo puede ser un medio de de santificación y de animación de las realidades terrenas en el Espíritu de Cristo. El trabajo, en el trabajo la persona ejerce y aplica una parte de las capacidades inscritas en su naturaleza. El valor primordial del trabajo pertenece al hombre mismo, que es su autor y su destinatario. El trabajo es para el hombre y no el hombre para el trabajo. Cada cual debe poder sacar del trabajo los medios para sustentar su vida y la de los suyos, y para prestar servicio a la comunidad humana. Cada uno tiene el derecho de iniciativa económica y podrá ser legítimamente, y podrá usar legítimamente de sus talentos para contribuir a una abundancia provechosa para todos y para recoger los justos frutos de sus esfuerzos. Deberá ajustarse a las reglamentaciones dictadas por las autoridades legítimas con miras al bien común. La vida económica se ve afectada por intereses diversos, con frecuencia opuestos entre sí. Así se explica el surgimiento de conflictos que la caracterizan. Será preciso esforzarse para reducir estos últimos mediante la negociación, que respete los derechos y los deberes de cada parte, los responsables de las empresas, los representantes de los trabajadores, por ejemplo, de las organizaciones sociales y en caso necesario los poderes políticos. Perdón, y en caso necesario, los poderes públicos. La responsabilidad del Estado. La actividad económica, en particular la economía de mercado, no puede desenvolverse en medio de un vacío institucional, jurídico y político. Por el contrario, supone una seguridad que garantiza la libertad individual y la propiedad, además de un sistema monetario estable y servicios públicos eficientes. La primera trabaja y produce, la primera incumbencia del Estado es, pues, la de garantizar esa seguridad de manera que quien trabaja y produce pueda gozar de los frutos de su trabajo y, por tanto, se sienta estimulado a realizarlo eficientemente y honestamente.
Otra incumbencia del Estado es la de vigilar y encauzar el ejercicio de los derechos humanos en el sector económico, pero no, pero en este campo la primera responsabilidad no es del Estado, sino cada persona y los diversos grupos y asociaciones en que se articula la sociedad. A las responsabilidades de las empresas les corresponde, perdón, a los responsables de las empresas les corresponde ante la sociedad la responsabilidad económica y ecológica de sus operaciones. Están obligados a considerar el bien de las personas y no solamente el aumento de las ganancias. Sin embargo, estas son necesarias para realizar las inversiones que aseguran el porvenir de las empresas y garantizan los puestos de trabajo. El acceso al trabajo y a la profesión debe de estar abierto a todos sin discriminación, injusta a los hombres y mujeres, sanos y disminuidos, autóctonos e inmigrados. Había consideración de las circunstancias de la sociedad debe, por su parte, ayudar a los ciudadanos a procurarse un trabajo y un empleo. El salario justo es el fruto legítimo del trabajo. Negarlo o retenerlo puede constituir una grave injusticia. Levítico 19:13. Deuteronomio 14, 24, 15, 14. Santiago 5:4. Para determinar la justa remuneración, se han de tener en cuenta a la vez las necesidades y las contribuciones de cada uno. El trabajo debe ser aumentado. El trabajo debe ser remunerado de tal manera que se den al hombre posibilidades de que él y los suyos vivan dignamente su vida material, social, cultural y espiritual, teniendo en cuenta la tarea de la productividad de cada uno, así como las condiciones de la empresa y el bien común. El acuerdo de las partes no basta para justificar moralmente la cuantía del salario. La huelga es normalmente legítima cuando constituye un recurso inevitable, sino necesario para obtener un beneficio proporcionado. Resulta moralmente inaceptable cuando va acompañada de violencias o también cuando se lleva a cabo en función de objetos no directamente vinculados con las condiciones del trabajo o contrarios a las del bien común. Es injusto no pagar a los organismos la seguridad sobre las cotizaciones establecidas para las obras. La privación del templo está, la, la la privación del empleo a causa de la huelga es casi siempre para su víctima un atentado contra la dignidad y una amenaza para el equilibrio de la vida, además del daño personal padecido en esa privación, se derivan a riesgos numerosos para su hogar. Nos vamos a quedar por aquí el día de hoy. Que la paz del Señor nos acompañe, nos ilumine, nos guíe por el camino que nos lleva a la salvación. Amén. Bendiciones.